Bienvenidos, amados hermanos. El Ministerio Latinoamericano Misionero presenta su programa, Así está escrito. Hemos desarrollado este programa con el exclusivo propósito de promover el avance de la predicación del Evangelio a través de la Fundación de Iglesias en América Latina. Nos complacemos en presentar una predicación más con el pastor y misionero Buenerges Morán. Dios le bendiga, amable oyente. Una vez más, estamos ya al inicio de nuestro programa. Todos son bienvenidos. Gracias a Dios que podemos juntarnos a través de la radio para meditar en la preciosa palabra. Como recordará, en el programa anterior terminábamos leyendo Romanos capítulo 9 y versículo 5. Y decíamos que este versículo nos afirma de que los judíos tienen bendiciones verdaderamente grandes. Pero hay una bendición que sobresale de todas. Vamos a leer Romanos 9:5 para ponerlo fresco en nuestra memoria el día de hoy. Escuche lo que dice la palabra de Dios. ¿De quiénes son los patriarcas? Hablando de los israelitas. Y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿Qué declaración más importante tenemos aquí? Nos está diciendo de que los patriarcas vienen de los israelitas, pero la bendición más grande es que el Cristo, según la carne, viene de los israelitas. La otra afirmación maravillosa que tenemos aquí es que nos afirma, nos declara la deidad de Cristo. Y es que este versículo es una de las afirmaciones más contundentes de la plena deidad de Cristo que podemos encontrar en las Escrituras. Hay muchos por ahí que todavía niegan la deidad de Cristo, pero las Escrituras lo afirman. Podemos encontrar una y otra vez muchos pasajes que nos hablan de esto. Vaya conmigo a Colosenses, capítulo 1, versículo 15 al 19. Nos dice ahí la palabra de Dios. Escuche. Hablando de Jesús, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él, en Cristo Jesús, fueron creadas todas las cosas, no algunas cosas, sino todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, las que se pueden ver y las que no se pueden ver, visibles e invisibles, nos dice. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo, absolutamente todo, fue creado por medio de Él y para Él. De manera que no solamente las cosas fueron creadas por medio de Él, sino para pertenecer a Él. El verso 17 nos dice, y Él, Jesús, el Hijo de Dios, Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él, en Jesús, subsisten. Y Él, Jesucristo, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él, en Jesús, habitase toda plenitud. Y luego tenemos San Juan, capítulo 1, versículo 1 al 5, que nos dice algo parecido. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En aquel principio, cuando no existía nada, ya era Jesús, y Jesús era con Dios, y Jesús mismo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas, absolutamente todas las cosas, por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Escuchó bien? Sin Él no pudiera existir nada. Y luego nos dice el verso 4,
En Él estaba la vida, porque Él es la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron, ni van a prevalecer nunca contra ella, porque Él es Dios mismo. Por si eso fuera poco, tenemos Tito capítulo 2 y versículo 13. Y nos dice ahí también la Escritura, aguardando la esperanza bienaventurada. ¿Cuál es esa esperanza bienaventurada? Bueno, las promesas de Dios, que todo tiene que ver con el Cristo. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Sí, escuchó bien. Él es el gran Dios y Salvador Jesucristo. Ahora, Pablo declara en los términos más precisos que el Cristo, quien según la carne vino de Israel, es nada menos que aquel que es sobre todas las cosas, y que es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Esta es la declaración sorprendente de Romanos capítulo 9, versículo 5. Pasemos ahora al versículo 6. Nos dice ahí la Escritura. No que la palabra de Dios haya fallado. Porque alguien puede decir, bueno, entonces falló porque las promesas no se han hecho efectivas a los judíos. No porque la palabra de Dios haya fallado, dice el apóstol. Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, y subraye esto, y vamos a recordar esto en nuestro estudio. No todos los que descienden de Israel son israelitas. Hermanos, en su palabra Dios nos ha dado maravillosas promesas, a nosotros la iglesia, pero hay maravillosas promesas que son para los israelitas. Y al estudiar la Biblia tenemos que hacer diferencia entre una cosa y la otra. En primer lugar, Dios prometió a los israelitas la tierra. Podemos leer esto en Génesis capítulo 15 y capítulo 17 y otras partes de la Escritura. Ahora, Dios también les prometió que de Abraham procedería una gran nación. En Génesis capítulo 12, la cual nunca dejaría de ser una nación delante de Dios. Lo tenemos por escrito en Jeremías capítulo 36, verso 37. Él también prometió un reino futuro para Israel, durante el cual habría justicia en toda la tierra. Jeremías 23:5. Él prometió que mediante este reino iba a haber no solo justicia en toda la tierra, pero paz en todo el mundo. Podemos leer todo esto en Miqueas capítulo 4, versículo 3. Ahora, Él prometió a los israelitas que Él haría un nuevo pacto con ellos, que incluiría el perdón de pecados y una relación única con Dios. Podemos leer todas estas importantes promesas en Jeremías 31 y Ezequiel 36 y otros pasajes de las Escrituras. Y lo más importante, hermanos míos, es que Dios prometió que ellos disfrutarían de la presencia personal de Jehová mismo. Jehová o Jesús, como lo hemos visto que Él es Dios mismo. Ellos disfrutarían de la presencia de Dios en medio de ellos. Tenemos pasajes en Isaías 33, Ezequiel 48, Jeremías 23 y muchas otras escrituras que nos hablan precisamente de esto. Ahora, ¿cuál fue el problema? ¿A dónde está entonces el problema? Cuando Pablo escribió a los romanos, queridos oyentes, la mayoría de los judíos estaban rechazando a Cristo y rechazando el Evangelio. El Evangelio que Pablo predicaba dejaba muy en claro que los que rechazaban a Cristo estaban condenados y perdidos por la eternidad. Y esto incluye a los judíos incrédulos. Esto incluye a cualquier persona de cualquier nación.
No hay bendición fuera de Cristo. Todas las promesas, tanto para los judíos como para los gentiles, todas, absolutamente todas, tienen que ver con el aceptar a Jesús. Hermanos, el Evangelio estaba llegando a más y más naciones. En aquel entonces, naciones gentiles. Cuando comenzó la iglesia, esta estaba compuesta por creyentes judíos. Podemos ver esto en Hechos capítulo 2. Todos los creyentes primarios de la iglesia eran judíos. Pero al paso del tiempo, más y más gentiles eran salvos. Llegaban a formar parte del cuerpo de Cristo, pero menos y cada vez menos judíos entraban a la iglesia. De modo que aquí tenemos un problema. ¿Qué de los judíos que rechazan creer en Cristo? ¿Qué va a ser de ellos? ¿Qué de los judíos que enfrentarán la ira de Dios por rechazar a Cristo y que nunca participarán en el reino prometido? Si Dios ha prometido a los israelitas todas estas cosas, ¿qué va a ser de estos israelitas que se negaron creer en Cristo, que rechazaron al Cristo, que no han querido venir a Jesús para tener vida? ¿Qué va a ser de ellos? Porque muchos israelitas, hermano mío, escuche, nunca verán el cumplimiento de estas promesas. Y esto es triste. Pero, ¿ha fallado Dios en guardar su palabra? Hermano mío, Dios no ha fallado, Dios no falla. La palabra de Dios nunca falla. Dios nunca ha quebrantado y nunca, escuche, quebrantará ninguna de sus preciosas promesas que Él hizo a Abraham, Isaac y Jacob. Pero si Dios cumple sus promesas, entonces, ¿cómo entender el hecho de que muchos judíos nunca verán el cumplimiento de las promesas si son judíos? Pablo lo explica dando un principio, y es el que les pedí que subrayaran. No todos los que descienden de Israel son israelitas. Grabe esto en su mente. No todos los que descienden de Israel son israelitas. Solo por ser descendientes de Israel, esto no los hace israelitas. Es decir, si alguien es descendiente de Jacob, esto no lo hace un verdadero israelita. Solo por ser exteriormente judío, no lo hace judío en su interior. Vaya conmigo a Romanos, capítulo 2 y versículo 28 al versículo 29. Leamos lo que dice la palabra del Señor. Pues no es judío el que lo es exteriormente. Subraye esta frase. Pues no es judío el que lo es exteriormente. No por ser de la nación, no por venir de Jacob. Ni es la circuncisión, no por estar circuncidado. Ni es la circuncisión, dice, la que se hace exteriormente en la carne. Pudo ser judío y circuncidado al 8º día de nacer, pero eso, dice Pablo, no lo hace judío en realidad. Verso 29. Sino que es judío el que lo es en lo interior. Subraye este otro principio. Sino que es judío el que lo es en su interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Hay muchos que no son reconocidos como judíos, pero para Dios lo son. Son tomados en cuenta. Solo por haber sido circuncidado exteriormente o por haber nacido en la nación de Israel. Eso no significa que es judío. Necesita ser circuncidado en su corazón. Romanos capítulo 9, versículo 7. Vaya conmigo a la palabra de Dios. Nos sigue diciendo el apóstol. Ni por ser descendientes de Abraham. Subraye este otro principio. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Pudieron haber sido hijos de Abraham, pero ahora tenían que venir de la línea de Isaac.
Pablo comienza aquí a ilustrar el principio de que puede descender alguien de Abraham, sin embargo no ser bendecido por Dios. Puede descender de Abraham y no ser receptor de las promesas. Eso es lo que Pablo está explicando. Es interesante notar que Pablo se dirige primero al libro de Génesis, ilustrando este punto por la vida de Abraham, Isaac y Jacob. Pablo espera que sus lectores estén muy familiarizados con el libro de Génesis, y vaya que lo estaban. Más adelante en el capítulo, él usará el ejemplo del faraón en el libro de Éxodo, asumiendo que los lectores dominaban, entendían, conocían el contenido del libro de Éxodo. Y una vez más, afirmamos que sí lo conocían. Luego en el capítulo él citará a Oseas, Isaías, y el apóstol asume que sus lectores están familiarizados con estos libros. Recordemos que en el libro de Romanos, Pablo cita del Antiguo Testamento como 60 veces. Quiero aquí decir algo muy importante, estimado oyente. Es muy trágico que aún con todas las Biblias que circulan en el mundo el día de hoy, la mayoría de las personas son tan ignorantes de la palabra de Dios. Es trágico, pero es la verdad. Para la mayoría de las personas, aún las gentes que asisten a las iglesias, la mayoría de las páginas de las Escrituras son territorio desconocido, no las conocen, no las leen, no las estudian. Hermano mío, cuando tú abres tu Biblia, ¿te encuentras en un territorio inexplorado y extraño o te encuentras en un lugar que te es familiar, que te es conocido, en un lugar que has leído una y otra vez, un lugar que te da fortaleza? Es necesario no solamente tener la Biblia en casa, hay que estudiarla, hay que leerla, hay que meditarla, hay que guardarla en el corazón. Que Dios nos ayude, estimado oyente, a estar cada día más y más cerca de su palabra. Porque esto nos va a dar fortaleza. Esto nos va a ayudar a entender muchas cosas. Consideremos el versículo 7. Isaac no era el único hijo de Abraham, no. Ismael era el hijo primogénito de Abraham. E Isaac nació varios años después. De modo que Abraham tuvo 2 hijos, 2 que eran de la simiente de Abraham. Pero escuche, solo uno de esos hijos pudo decir, realmente soy un verdadero hijo de Abraham. Ambos eran físicamente hijos de Abraham, esto es verdad. Pero en la esfera espiritual, Dios, en su soberanía, escogió solo a uno de esos hijos para ser el que recibiría las bendiciones y las promesas. Vaya conmigo a Génesis, capítulo 17, verso 19 al verso 21. Podemos leer allí en la Escritura. Respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él. Es con él que voy a tratar, como pacto perpetuo, para su descendencia después de él, la descendencia de él. Y en cuanto a Ismael, dice nuestra lectura en Génesis 17, también te he oído. He aquí que le bendeciré, yo voy a bendecir a tu hijo Ismael. Pero él no va a ser el heredero del pacto. Yo no estoy tratando con la descendencia de él, sino con la de Isaac. He aquí yo le voy a bendecir, y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará él, y haré de él una gran nación. Verso 21, mas yo estableceré mi pacto con Isaac,
No es que no le voy a bendecir, yo voy a bendecir a los descendientes de Abraham, pero mi pacto, los herederos de la promesa, estos son los descendientes de Isaac, el que Sara te dará a luz. Por este tiempo, en el año que viene, dice el Señor. Luego tenemos en Génesis 21, versículo 12. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezcas grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, escuche, porque en Isaac te será llamada descendencia. Abraham tuvo no solo como hijo a Isaac y a Ismael, Abraham tuvo más hijos. Pero Dios está tratando con los descendientes de Isaac. Hermanos, en los días de Cristo, los judíos se llenaban de orgullo de ser hijos de Abraham. Somos hijos de Abraham, decían ellos. San Mateo 3:9. Vamos a leer. Ellos pensaban que por ser hijos de Abraham, ellos tenían asegurado su futuro. Mateo 3:9 nos dice la palabra del Señor. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, dice Cristo, porque esto es lo que ellos decían: a Abraham tenemos por padre. Esto terminaba con cualquier discusión: a Abraham tenemos por padre. Y el Señor dice: porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. De manera, hermanos míos, que este era el pensamiento de los judíos. En San Juan 8:33 nos dice la palabra: sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Y en San Juan capítulo 8, verso 33, nos dice ahí la palabra del Señor. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Verso 37, el Señor dice: sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Esta era la razón de que ellos desechaban la palabra del Cristo. Hermanos, nuestro tiempo se ha terminado el día de hoy, pero todavía hay mucho más que vamos a mencionar bajo este punto. Le espero en el próximo programa para que juntos meditemos en la palabra de Dios, pero así como está escrito. Hasta pronto, Dios le bendiga ricamente. Amable oyente, estando conscientes de que nos encontramos viviendo en un tiempo de gran apostasía y rechazo a la bendita palabra de Dios, como ministerio tenemos el objetivo de no solo predicar el Evangelio, sino también el de ser utilizados por nuestro Salvador para establecer nuevas congregaciones con sana doctrina en América Latina. Le invitamos a que se nos una en esta ardua pero necesaria tarea. Puede participar con nosotros orando fielmente cada día para que Dios nos fortalezca y provea para cada una de las necesidades del ministerio. También puede apoyarnos con su generoso aporte económico. Para esto, por favor, escríbanos a nuestro correo electrónico p.radio@ministeriomlm.org. Si necesita más información, visite nuestra página web en la siguiente dirección: www.ministeriomlm.org.